La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy, pero muy bien. Nosotros hoy en El Doctor en Casa vamos a hablar de cirugía guiada en implantología oral con nuestro invitado y amigo, el doctor César Blaires. Pero como siempre, antes de hablar con el doctor y de presentarlo, nosotros vemos esta plaquita para entender un poquito cuál es el tema que vamos a hablar. Veamos, por favor, la placa que dice cuánto sigue. En los últimos años, y gracias al avance en las nuevas tecnologías, el campo de la implantología dental ha experimentado grandes cambios. Se han desarrollado técnicas más eficaces y menos invasivas. Este es el caso de la cirugía guiada por ordenador, que es menos invasiva, evita dar puntos de sutura, reduce el dolor, disminuye la inflamación y mejora el postoperatorio. ¡Wow! Esta es una maravilla, esta cirugía guiada en implantología oral que nos va a explicar nuestro invitado, el doctor César Blaires. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implante suizo, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Está acá con nosotros el doctor César Blaires. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien. Bien como siempre, gracias a Dios. Qué gusto, así me gusta. Bien como siempre, así hay que responder. Sí, señor. Bueno, y hoy queremos que nos expliques esto. Yo lo que leí ahí, vi la placa, doctor, es una maravilla esta cirugía guiada. Claro, es una maravilla cuando se puede hacer. Claro. Ahí viene el hándicap, el problema, que no siempre se puede hacer, que hay que tener unas condiciones específicas para poder hacer. Muchas veces se puede hacer por un diente, pero hay veces que una rehabilitación no se puede hacer, o se puede hacer una parte de la rehabilitación y otra no. Depende de cómo tenga el hueso. Hay muchos factores de los que vamos a hablar. Que no es tan sencillo como claro, porque al decir esto, la tecnología con un ordenador, que es una computadora. Sí. Perfecto. Te dice por dónde entrar, qué hacer, sin suturas, decía, reduce el dolor, disminuye la inflamación, por favor. Claro. Eso vamos a explicar con por qué se puede hacer así. Claro. Pero cuando se puede hacer, tenemos un modelo que solamente viendo vas a darte cuenta de que los casos que hablamos antes, cuando hay poco hueso, ahí por ejemplo no podemos hacer. Ya. No, claro. Tiene muchas limitaciones. Por eso no hay que decirte, vamos a hacer cirugía guiada, asistir por ordenador. Se puede hacer, no hay problema, tenemos la formación. Pero en casos específicos. Casos específicos. Y hay gente inclusive que dice, te vamos a hacer la cirugía guiada, te vamos a colocar la cirugía, pero tenemos que hacer una incisión. Entonces no tiene sentido hacer una... Pero con eso garantizamos la posición ideal del implante. Eso lo tiene que saber el implantólogo. Claro, con el TAC. Claro, con el TAC ya y planificamos. Sí. Entonces muchas veces no tiene sentido, si vas a hacer una incisión, ¿para qué querés hacer una cirugía guiada por ordenador? Claro. O sea, la cirugía guiada por ordenador, me voy a atrever a adelantarme, es cuando no hay incisión. No debe de haber incisiones. No debe haber. Debe de ser un caso que tengamos suficiente anchura y altura, que no haya la posibilidad de que partamos la cortical, o sea, que coloquemos el implante de tal forma que perforemos, no salgamos por fuera o por dentro. Y por eso vamos a hablar, que en otro programa hablamos muy sucintamente, pero vamos a hablar muy bien de los software de planificación, lo importantes que son para que esto funcione realmente. Y qué maravilla, vuelvo a reiterar, porque lo digo casi en todos los programas, estar viviendo en esta época de tantos avances tecnológicos, científicos y sobre todo tan acelerado, porque hace 5 años, 10 años, que no es mucho tiempo, se veía otra cosa. Y en un año, en 2 años cambia y hay
nuevas técnicas en todo y en salud, que es el caso que nos ocupa acá en el Doctor en Casa, sí, también. Entonces, qué gusto estar viviendo en esta época, claro, de tanta facilidad, sí, y descubrimientos. Te comento que en el año 2010 se hizo el primer congreso en la Facultad de Odontología, donde yo me formé en España, justamente sobre la cirugía guiada asistida por ordenador a nivel europeo. Fue el primer curso que se hizo, que yo lo hice también, por supuesto. Sí. Y ahí empezamos a ver las dificultades tan grandes que hay con este sistema. Claro. Y gracias a que los softwares se han ido desarrollando, han ido corrigiendo los errores, porque había gente que colocaba y perforaba y salía por fuera, no por su culpa, sino porque el software no tenía esa versatilidad de corregir esos errores, que ahora vamos a explicar, que se pueden dar. Y entonces se cometían muchos errores. El acierto error no es algo muy común, claro, para conseguir los fines. Entonces llevamos solamente 14 años desde que se hizo el primer curso o congreso, que duró 2 días. Y no llevamos tanto tiempo, esta es una técnica relativamente 13 nueva. Años, doctor, usted ya está en 2023, ¿cierto? Usted ya está adelantado. 13, correcto. Sí. Entonces llevamos poco tiempo, o sea, es algo realmente novedoso. Ahora en los últimos 3 años es cuando realmente se ha conseguido unos software prácticamente perfectos. El problema del software muchas veces es que necesita una librería de implantes, o sea, que salgan todas las marcas de implantes que utilizamos, porque necesitamos saber la anchura, el diámetro, la longitud, la forma, el tipo de pilar que llevan, porque los implantes cuando son usados con esta técnica son un implante especial con un pilar larguísimo para que sobresalga. Ahora vamos a mostrar lo que es una férula quirúrgica para una cirugía guiada. Y también las fresas son larguísimas porque tenemos que pasar todas esas alturas hasta llegar a la zona donde queremos. Claro, pero si es tan larguísimo y todo eso, hay que tener mucho hueso. Claro, porque el problema es que necesita que ser más largo porque el tope lo marca la férula quirúrgica. Claro. Entonces eso tiene ya una altura, más la encía, más el grosor de la placa. Ya se sabe todo con y entonces eso llega y topa, llega hasta ahí, tiene unos topes especiales que hasta ahí se queda. O sea, nosotros no vamos a poder entrar más. Ya. Se va a quedar ahí. Ay, me encanta. Bueno, hacemos un corte y enseguida ya volvemos y el doctor nos explica todo esto. Volvemos ya. Vamos a meternos de lleno en esto que es la cirugía guiada en implantología oral. Y tenemos este primer material que queremos compartir. ¿Qué es la cirugía guiada por ordenador? Es una técnica que permite al implantólogo colocar los implantes dentales en el lugar exacto, previamente planificado mediante el uso de un ordenador y de la tecnología 3D. Primero tenemos que hacer un TAC del paciente para poder con eso diseñar la férula quirúrgica. ¿Para qué necesitamos el TAC? Para ver qué altura, qué anchura tenemos y si es viable hacer este tipo de técnica. Si la anchura es mínima, 2 milímetros, 2 milímetros, no podemos hacer. Por mucho que digan, hay gente que es para todos los casos, no se puede hacer. Se puede producir o la fractura de la pared o podemos equivocarnos y salir por fuera, que es casi siempre lo que pasa porque nos apoyamos en la pared lingual o palatina o la de dentro para justamente no dañar la cortical externa, que es la que tenemos que mantener. Entonces, si es 3 milímetros, hasta ahí sería nuestro límite para poder hacer una cirugía guiada. 4 sería lo ideal. 3 milímetros podemos hacer, pero va a quedar poco margen en la pared de fuera, en la pared vestibular, y con el tiempo se puede reabsorber esa pared y puede necesitar retoques de regeneración. Pero si ya sabemos, lo podemos planificar y se puede corregir. Después, por ejemplo, vamos a ver aquí lo que sería, este sería un modelo ideal para colocar hacer una cirugía guiada asistida por ordenador.
Si se fijan... ¿Por qué es ideal? Pues si se fijan aquí en la parte de delante, miren la anchura que tiene. La anchura con la encía. Sí. O sea, tiene que ser el hueso más la anchura de la encía. Porque no estamos viendo el hueso solo. Cuando hacemos un TAC, sí vemos solo el hueso y sabemos cuánto mide realmente. Pero si se fijan, si giro el modelo, aquí atrás, mira la concavidad que hay. Y ven que solamente se han puesto 4 delante, porque ahí atrás no se puede hacer una cirugía ya, porque el hueso no da, tiene muchas irregularidades y se puede correr el riesgo es más finito de perforar, el hueso. Claro, o más blando o más fino. Entonces, una vez que nosotros sabemos dónde colocar los implantes, que esos 4 puntitos que se ven dorados serían los implantes colocados. Entonces, una vez que nosotros sabemos, tenemos aquí 2 huecos, que son como 2 espigas, que con una fresa colocamos y sujetan la férula para que esto no se mueva. Cuando un destentado es más sencillo, pero imagínate que tenga dientes parciales, entonces necesitamos colocar esto para que esto no se mueva, y la entrada del implante, de la fresa, vamos a usar el destornillador que es más finito. Si nosotros metemos aquí, no es lo mismo que entra así, que entra así, que entra así, que gire, no es igual, ¿no? A ver si consigo que mi dedo no se vea así. Así. Por eso el hueco que queda aquí debe ser el mismo diámetro de las fresas que vamos a utilizar. No puede ser ni más fino ni más, tiene que ser exactamente igual. Pero esa férula se prepara después de hacerle el TAC, de ver la boca del paciente y ya con el software. El software. Que dice, bueno, así tiene que ser la férula. Por eso, primero, nosotros diseñamos el software, o sea, el software, perdón, la férula. Primero tenemos el TAC, vemos qué altura, qué anchura tiene y si se puede hacer la cirugía guiada. Una vez que nosotros marcamos dónde iría cada implante de forma ideal, que eso nosotros tenemos que planificar. Hay empresas en Europa que ellos te hacen todo. Vos le mandás el TAC y ellos te diseñan, pero bajo la responsabilidad del profesional. Yo nunca haría eso. Yo diseño, veo que realmente donde voy a colocar los implantes es una zona que va a quedar perfecto, voy a tener anchura suficiente, altura, y le digo, va a ir aquí, 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 y le marco con el software. Y eso se lo mando a la empresa, y la empresa, según esto, fabrica la férula. Ya. Yo soy el que le dije dónde va. Después ya la empresa sabe que yo marqué en esa posición y tiene ellos un software a su vez que compensa el grosor de la placa, que puede ser unos 2 milímetros, más las cazoletas donde va cada implante, que tiene su grosor, en este caso serían unos 4 milímetros, con una altura determinada, que son 5 milímetros desde la base hasta arriba, y tenés que comprar ahora las fresas que coincidan con ese sistema. Normalmente cada marca de implantes tiene unas fresas especiales para cirugía guiada. Entonces te dicen, ¿qué marca usas? Por ejemplo, vamos a usar Simplan, Galimplan, que es una empresa española. Tenés que comprar y en base a eso ellos saben qué altura, qué anchura, qué cazoleta es la que le va, cuál le sirve. ¿Qué es cazoleta? Lo que vemos aquí, lo metálico, lo que sujeta. Entonces, ellos te diseñan en base a la marca porque ellos tienen el catálogo, la librería de qué implante es y cómo funciona. Y ya nos mandan esto hecho. Esto no es barato, y bien hecho. Hay gente que lo hace y no funciona. Tiene que ser así. Entonces viene, nosotros hacemos le marcamos al paciente y simplemente anestesiamos la encía y un poquito aquí. No necesita tampoco mucha anestesia porque no vamos a hacer incisiones, no vamos a hacer nada. A través de esto colocamos los implantes. ¿Cómo no hacer incisiones? Tienes que meterle ahí un coso. Con la misma fresa. No hacemos corte. Hacemos lo que sería... Pero ¿y no se siente la fresa? No, ponemos anestesia lógicamente en la encía, pero no tenemos que anestesiar como si fuéramos a hacer un corte y levantar toda la encía. Claro. Anestesiamos por fuera, aquí, en el vestíbulo, y aquí, en la zona donde va a ir cada punto. No hace falta dormir más nada. Solamente vamos a hacer la primera fresa inicial, que también mide 1 milímetro, ponemos, y la siguiente dependiendo del grosor que queremos usar, si de 2, de 3, de 5 milímetros. Terminamos y colocamos el implante también con el micromotor a través de esto, y tiene un tope que puede ser de 8 milímetros, 10, 12. Estas fresas suelen venir con un tope roscado, un tope que se quita y se pone, se coloca a la altura que uno quiere, a 8 milímetros, 10, 12, 15. Y una vez que llega, se queda la fresa. No, aunque uno apriete, no puede equivocarse en la profundidad. Y el implante está colocado en una posición ideal, diseñada por la computadora. Qué fantástico, doctor.
Realmente muy interesante todo esto. Tengo tantas preguntas ya en la cabeza, pero primero vamos con este siguiente material, por favor. Estudio 3D de la boca. Con la ayuda de un escáner intraoral se obtiene una imagen 3D del maxilar. Luego se transfiere al ordenador y con el software CAD/CAM, el implantólogo realiza el estudio del hueso maxilar. Ahí, por ejemplo, hay que matizar. El escáner intraoral no es lo mismo que el CAD/CAM. El escáner intraoral, como su nombre dice, es para adentro de la boca. Sí. El escáner intraoral sería un aparatito que escanea todos los dientes y con eso podemos ver la anatomía de los dientes en una pantalla. Sí. Y a su vez eso se puede pasar a un archivo y ese archivo lo recibe el protésico y puede hacer, por ejemplo, un provisorio o la prótesis definitiva. Cuando ya tenemos el pilar se escanea y fabrican con eso el pilar definitivo del implante y fabrican con eso la prótesis. O sea, eso es una cosa que no sirve tampoco de diagnóstico porque no somos capaces de ver si tiene una carie. O sea, solamente es para no tener que tomar la impresión clásica con silicona, que molesta un poco al paciente. Sí. Es la única ventaja que tiene, pero tiene muchas desventajas. El coste es bastante alto. Después la librería de archivos y el mantenimiento es alto también. Después hay marcas de implantes que no están en su librería y no sirven. Tenés que usar las que están en su librería. Tiene fallos en cuanto al escaneo. Esto ha evolucionado mucho. Hace 15, 20 años que se empezó a escanear y antes usaban unas partículas como de aluminio que se había que echar encima porque tiene una luz LED muy potente y reflejaba como si fuera un espejo y salía la imagen totalmente deforme. O a veces se veía muy bien, se vaciaba en el modelo y cuando venía la corona no entraba por ningún lado. No ajustaba por ningún lado. Sí. Se ha ido corrigiendo, ahora ya no hace falta pasar ese chorro de aluminio para que evite esos reflejos y se ha conseguido que escanee perfectamente, pero sirve solamente para eso. No tiene nada que ver con el tema del CAD/CAM, que ahí sí sería el software de planificación para poder hacer la férula quirúrgica. Son dos cosas diferentes. Claro, el software CAD/CAM. Sí, el software CAD/CAM sería para nosotros con el escáner, con el TAC, con el TAC que hacemos, no el escáner, no, con el TAC, con la tomografía axial computarizada, donde vemos el hueso. El software CAD/CAM es lo que diseñamos la férula. Pero, doctor, le pregunto para poder entender. Sí. Decía, con la ayuda de un escáner intraoral... No sirve para eso. Eso no es. Eso es lo que te comento. Se obtiene una imagen 3D del maxilar. No es así. No, el escáner intraoral es como dice, intraoral, dentro de la boca, solamente para tener una imagen, sí 3D, pero de los dientes o del implante. Ya. Pero no sirve para planificar lo que es la férula quirúrgica. Claro. Y entonces, ¿cómo haces para con el software CAD/CAM? ¿Cómo primero tenemos el TAC, tenemos que tener el software CAD/CAM y ahí dependiendo del software, que como dije antes, Simplan, hay diferentes, Blue Sky, diferentes marcas, con eso viene preparado, ¿no? Nosotros hacemos un archivo STL se llama, si mal no recuerdo porque son siglas que usamos poco. Ese archivo se pone en ese software de planificación y podemos girar. Y ahí vemos la anchura, la altura. O sea, el primer paso es el TAC. Primero el TAC. Y con eso usamos el software de planificación. Ya. Y ahí se ve todo. Y ahí nosotros marcamos, exacto, ahí sí se ve en 3D. Y ahí nosotros marcamos dónde vamos a colocar los implantes. Y ahí cuando se ve con el CAD/CAM en 3D, se ven los dientes, se ve la ausencia de dientes, se ve el hueso, se ve cuánto mide, cuánto, claro. todo. Con el TAC normal ya se ve todo. Si hay dientes, se ven los dientes, se ve si el diente tiene una infección, si no tiene, se marca todo. Donde no hay ausencia, que altura, la densidad también se puede calcular, se puede ver. ¿Y con el CAD/CAM qué se hace? El diseño. Sería el diseño directamente. Pero ahí vos le pones y te diseña. No, nosotros tenemos que diseñar. O sea, yo tengo el software de planificación, te permite con la librería, que es de todas las marcas. Voy a poner, por ejemplo, este implante ROD. Agarro el implante ROD y lo pongo ahí. Quiero uno de 8, tengo 10 milímetros. Y ahí ves si está bien o no. Claro. El CAD/CAM nosotros primero vemos cuál anchura tiene, qué altura tiene. Tiene, por ejemplo, 8 milímetros de altura y de anchura tiene 2. No creo que podamos hacer una cirugía guiada ahí. Pero
3 milímetros más adelante tenemos 3 de anchura o 4. Ahí sí podemos colocar, hacer la cirugía guiada. O sea, nosotros cuando hacemos la cirugía podemos complementar una parte de cirugía guiada en zonas ideales y otra de cirugía clásica con incisión en zonas no ideales también. Se puede combinar perfectamente. Pero si el hueso no es adecuado para la cirugía guiada, no es conveniente forzar porque van a fallar los implantes. Claro. Van a fracasar todo. Perfecto, súper claro. Hacemos un cortecito, ¿sí? Volvemos ya. Continuamos con el doctor en casa. El doctor que está en nuestra casa hoy es el doctor César Blaires y nos está explicando esto de cirugía guiada en implantología oral. Y tenemos varios materiales que vamos a ir pasando y el doctor nos va a explicar. Por ejemplo, este siguiente material que habla de la intervención. A ver. La intervención. La férula quirúrgica es utilizada por el implantólogo el día de la operación. Evita tener que abrir la encía como en la cirugía tradicional. Solo se perfora la profundidad necesaria, evitando el riesgo de afectar alguna estructura anatómica importante. Bueno, el riesgo de afectar alguna estructura anatómica importante no lo tenemos que evitar o prever con la cirugía guiada. Tenemos que, con el TAC, ver que ahí no haya ninguna, por ejemplo en este modelo es una arcada superior, entonces ahí tenemos la arteria palatina en la zona de los molares, tenemos el seno maxilar, hay bifurcación de la arteria palatina, ahí no podemos colocar ningún implante, claro, ni con cirugía guiada ni sin cirugía guiada. O sea, tenemos que evitar acercarnos a esa zona. El seno sí podemos elevar, pero no podemos hacer cirugía guiada si tenemos que elevar el seno. Tenemos que hacer una cirugía clásica de elevación de seno. Claro. Se puede hacer con la colocación inmediata o diferida de implante. Entonces, realmente la cirugía guiada nos sirve cuando tenemos un caso ideal. O sea, tenemos que tener un caso ideal o mínimo 3 milímetros, que sigue siendo bastante ideal. Y sobre todo que podamos colocar implantes también rectos, porque vamos a imaginar, vamos a suponer que puede pasar y el hueso que está aquí, que vamos a ver en el modelo, no tenga este paralelismo que ven que hay entre todas las piezas, porque esto está paralelísimo uno en el otro. Sí, es perfectito. Y exactamente, no solo en espacio, sino en angulación. Esto es lo ideal, pero imaginemos que tenemos que colocar un implante así, inclinado, porque el hueso nos dice que ahí hay hueso y podemos colocar. Entonces ya la cirugía guiada no tendría mucho sentido. Claro. Porque no podemos colocar la cazoleta inclinada. O usamos los implantes monofásicos que podemos colocarlos doblados, pero después lo podemos enderezar. Entonces, los implantes monofásicos han resuelto estos problemas también de no tener que recurrir a esta, o cuando no podemos recurrir a la cirugía guiada, podemos recurrir al implante monobloc. O sea, la idea de la cirugía guiada ha pasado casi a un tercer plano como cirugía ideal o técnica quirúrgica ideal por los avances en los modelos de implantes también. Pero sí es una técnica que en el caso de que se pueda hacer, el paciente le interese porque es más caro, la férula es más cara, aunque hay gente que dice que no vale nada, no sé dónde la harán, pero no es barata. Claro. Puede costar unos $200 aproximadamente hacer la férula. Y que merezca la pena hacer la férula. Porque claro, como dije antes, hay gente que coloca esto y agarra y hace una incisión. Después quita otra vez la férula. ¿Y para qué y después levanta la encía y ahora mete otra vez la férula. Entonces no tiene mucho sentido. Claro, o sea, claro, va a hacer una incisión de todos modos y el único objetivo es garantizar la posición ideal del claro, o sea, con la férula y con esto lo que se evita es hacer la incisión. Es el objetivo. En los casos que se pueda. Claro. Si no, ya no se usa. Claro, se diseñó para eso, no se diseñó para que la computadora te diga dónde tenés que colocar el implante de forma ideal.
Porque, como siempre digo, lo suyo es que el profesional haga la planificación y el diseño, no que deje que la empresa te lo haga. Bueno, pero a lo mejor hay profesionales que no están tan seguros. Entonces no deberían de usar esta técnica. Siempre digo, claro, esto no es para cualquier persona. Tiene que saber muy bien, tiene que tener experiencia para usar esta técnica. Que usa otra técnica más simple, haga la incisión clásica, coloca el implante y da el punto. Pero esto tenemos que saber usar el software, saber planificar, tener una empresa que nos dé garantía, no que, como dije ya 3 veces, perforamos, por fuera sale, el implante al principio queda muy bien, a la semana se le cae el implante. Eso es porque hemos perforado la cortical. Entonces nosotros no podemos cometer ese error. Después de lo que se gasta el paciente, que falla un implante. Estos implantes no pueden fallar. Entonces eso hay que planificarlo bien y saber lo que se está haciendo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, seguimos con el otro material, por favor, que habla del tema de hoy, cirugía guiada. La cirugía guiada es más precisa y requiere una menor incisión. Con este tipo de cirugía se planifica y simula la intervención previamente de manera virtual, por lo que los resultados son mucho más predecibles. La precisión y predictibilidad evita tener que descubrir el hueso para colocar el implante dental. En este caso, si hacemos la cirugía guiada y colocamos, por ejemplo, 6 o 8 implantes, ahí podemos inclusive ya hacer la prótesis previamente, porque los implantes van a ir ahí. No va a haber más, a menos que haya que colocar otro implante en otra posición, entonces no nos serviría. Pero vamos a suponer que tenemos para colocar 6 o 8 implantes y ya sabemos que van a ir ahí, entonces con eso, con el software también podemos planificar la prótesis con el mismo sistema. Planificamos y ya mandamos a hacer el provisorio, colocamos el implante, quitamos la férula guiada, colocamos los pilares y le colocamos el provisorio cementado y sale el paciente. En esos casos sí podemos hacer, porque ya sabemos dónde va a ir exactamente cada implante. En el momento que variamos de posición un implante, el provisorio requiere retoque y va a quedar mal. Entonces, en ese sentido, sí lógicamente es ideal. Pero como ya repetí varias veces, tiene que tener esas características. Yo sé que se habla mucho de que es lo ideal, es la cirugía ideal, porque calcular la computadora y no sé qué. Pero la computadora no puede calcular los errores los tenemos que probar nosotros y ver si está realmente indicado ese caso. Lo que yo siempre, por eso vuelvo otra vez al tema de siempre, no se puede decir ni el presupuesto ni qué vamos a hacer hasta que no se vea al paciente en un mínimo una radiovisuografía para poder saber qué técnica vamos a usar, qué requiere cada paciente. Además hay que recordar también que el software, la computadora es una máquina que recibe la información. Si no recibe la información correcta de parte del profesional, va a salir algo malo. Son herramientas modernas que tenemos, mismo, pero que no son autónomas. No es como la inteligencia artificial, que lo hace todo solo. A ver si, ojalá la inteligencia artificial pudiera hacer esto. Te dio el software, poneme 8 implantes, como se hace, por ejemplo, en Facebook. Te dice, quiero un programa de nuestra planificación, alcance tal, y te dice lo que tenés que hacer. Ojalá se pudiera hacer, porque entonces le damos a la inteligencia artificial. De momento no existe un software que pueda hacer eso. Entonces siempre es mejor que el profesional sepa lo que hace, sepa las limitaciones del software y sepa prever las complicaciones por fallos que pueda haber por no conocer esas limitaciones. Porque muchas veces hemos tenido casos que hay 3 milímetros o 2 milímetros y medio y se empeñan en colocar por cirugía guiada cuando es más fácil hacer una incisión y ver realmente cómo está el hueso y visualizar la posición ideal, y podemos colocar con mucha más seguridad que con una cirugía guiada, porque no es lo adecuado en ese caso. Bueno, ¿qué seguridad que da usted, doctor? quiero decirle eso, ¿verdad? Da mucha seguridad escucharlo hablar por la experiencia que tiene y sobre todo por todos estos pequeños detalles que se nota, que ahí nos damos cuenta que realmente conoce el tema, doctor. Esa es la diferencia, los detalles siempre. Siempre yo le digo, cuando hacemos una técnica de la especialidad que sea en medicina, hay que estar preparado para las complicaciones.
hay que tener instrumental, equipamiento y sobre todo conocimiento para las complicaciones, porque generalmente va bien, pero cuando va mal, claro, ahí es donde uno sabe si está preparado realmente, saber cómo resolver. Como en la vida, hay que esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Para lo peor, ahí efectivamente. Está. Muy bien, filosofía al minuto ya tenemos acá también. Vamos a hacer un corte y volvemos enseguida. Charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires, y en el corte le decía yo qué importante es, en todas las profesiones evidentemente, ¿verdad? Pero estamos hablando con él aquí, que es odontólogo, tener un buen equipo de trabajo, porque el doctor es un excelente odontólogo, pero tiene otras personas que trabajan con él. Por ejemplo, esta empresa que hace estas férulas y el software y todo. Y también, no sé, ¿cómo se llama el que hace los... El protésico. El protésico, ¿verdad? Porque se puede hacer una cosa maravillosa, pero la persona, el protésico, hace 1 milímetro diferente mal y ya no funciona. Claro. Y el que tiene la culpa es el doctor. Porque es el que me puso mal, claro, es lo que vamos a decir. Ahí por eso también el profesional tiene que saber de prótesis y la parte del laboratorio. Hay que conocer el ajuste para saber si esa prótesis ajusta correctamente y no va a dar problemas. Por eso hablamos en varios programas el tema de la prótesis sobre implante. Por eso tenemos que buscar una prótesis que no nos dé mucha complicación a la hora de fabricar, pero que tampoco nos dé mucha complicación a la hora de colocar y que tampoco nos dé mucha complicación si hay complicaciones de arreglar en el mismo consultorio. Claro. Porque las prótesis atornilladas, se rompe algo, hay que mandar al laboratorio y se queda el paciente sin dientes. No hay forma de ponerle algo ahí mismo que funcione. Si es cementado es mucho más sencillo arreglar. Entonces todas esas cosas, es cierto que la experiencia es un grado, pero también hay que valorar que esa opción, ese abanico, tenemos ahora, gracias a Dios, y hay que aprovechar. Hay que simplificar, no hay que ponerse a hacer grandes cirugías. Es que yo soy un maestro de la cirugía, sí, pero se complica. Sí, se puede hacer algo más mejor. Chico. Si vamos a obtener el mismo resultado haciendo una cirugía más sencilla, el postoperatorio encima va a ser mejor, el paciente lo va a agradecer. Claro, por supuesto. Sí. Bueno, y seguimos con nuestros materiales, ¿les parece? Vamos con este siguiente material. La cirugía guiada reduce el tiempo del procedimiento y mejora el postoperatorio. Esta cirugía disminuye el tiempo de intervención hasta en un 70%, ya que el implantólogo cuenta con el ordenador para precisar la posición del implante dental, cuidando las estructuras anatómicas. Dado que la intervención en la encía es menor, en la mayoría de los casos se evita tener que dar puntos de sutura, lo que disminuye la inflamación, el riesgo de infección y reduce el tiempo de recuperación. Si vamos a hacer cirugía guiada, no se deben de dar puntos. Ese matiz que da es porque hay gente que ahora ya utiliza para eso y da puntos. Entonces no tiene mucho sentido. La cirugía guiada, como ya he dicho, se diseñó para no dar puntos, que sea el postoperatorio magnífico, que se pueda colocar el pilar, que se pueda colocar el provisorio. Tengo una sesión, una cirugía como esta, si tenemos que hacer incisiones, separar, nos podemos tardar 1 hora, hora y media. Con la cirugía guiada son 10 minutos. Claro. El tiempo de anestesiar, colocar y colocar a través de la férula 10 minutos de tarda, 10, 15 minutos. Quitamos el provisorio, colocamos los pilares y colocamos, o sea, media hora puede estar listo perfectamente una arcada completa con cirugía guiada. Es muy rápido. Qué increíble. El paciente sale ya con su prótesis, mastica perfectamente porque ya le hemos diseñado todo. Claro. Entonces y sin sutura. Sin sutura, sin punto. Sin corte, sin... Nada, solamente la fresa de 1 milímetro a través de la que hemos creado. Hemos hecho el camino, el lecho, pero ni siquiera quitamos la encía. Hay veces que si la encía es muy gruesa podemos usar un bisturí circular que se llama, que tiene una punta de 3
4 milímetros, pero es como un taponcito que quitamos, entonces la encía se va a adherir muy rápido al pilar y no hace falta dar punto. También tenemos ese sistema para casos específicos. No sabía eso de que hay encías duras y encías blandas. Sí, la encía ancha, puede ser más ancha. Puede ser mucho más ancha. Ya. Hay veces que la encía puede medir 3 milímetros, 4 milímetros y después recién está el hueso. Claro. Entonces hasta llegar al hueso, por eso decía lo del software que tenemos que compensar según cada zona. Y hay veces que como la encía es tan gruesa, aunque pasemos con diferentes fresas, no entra muchas veces el implante porque la misma encía se contrae, se comprime. Y ahí tenemos que usar un bisturí circular para quitar ese taponcito de encía. Porque si vamos a un bisturí manual, el corte es muy grande. Claro. Tenemos también eso. Perfecto. Bueno, y este es el último material. Veamos, por favor. La cirugía guiada se suele combinar con los implantes de carga inmediata. A través de este proceso, el paciente puede recuperar todos sus dientes en un solo día, realizando la cirugía y colocándole la corona provisional en cuestión de horas. Estos implantes dentales ofrecen una serie de ventajas, tanto funcionales como estéticas. Efectivamente, si vamos a hacer cirugía guiada, lo suyo es usar implantes de carga inmediata porque el objetivo es no hacer más cirugía. Claro. Si usamos implantes normales, monofásicos, no es que puedan fallar, pero no te da tanta seguridad como un implante de carga inmediata que tiene una rosca más grande, que arrastra más hueso, y nos garantiza un torque de inserción, o sea que esté bien apretado, bien justo y que minimicemos la posibilidad de fracaso también. Por eso combinar los dos es lo adecuado, sería lo ideal. Perfecto. Bueno, entonces, la cirugía guiada en implantología oral se hizo, se inventó, se llegó a eso para no hacer cortes y no hacer suturas. Exactamente. No hacer cortes, no hacer suturas, reducir los tiempos de cicatrización. Porque antes se hacía lo que se sigue haciendo, yo hago mucho, hacer un punch, una especie de cirugía guiada, pero a mano alzada. Es decir, yo tengo el TAC, sé que tenemos una anchura y con la misma fresa pincho, sé dónde tengo que pinchar y hacemos una colocación de implante transmucosa a través de la encía. Sí. Y hacemos una especie de cirugía guiada, pero sin ninguna férula. Ya. Eso lo hacemos bastante cuando se puede. Claro. Y el resultado es el mismo que si fuera una férula, claro, pero te ahorras los $200. Claro. Bueno, pero ¿cuándo se puede hacer eso? Siempre depende del profesional, hueso, ¿verdad? Sí, del profesional, del hueso y que el profesional sepa cómo usar esa técnica. La cirugía ya tiene sus indicaciones, pero sobre todo era esa, reducir los tiempos de cicatrización, que no haya punto, que no se dé sutura, reducir el edema y la inflamación. Pero como ya hemos hablado, no tiene que necesitar ningún tipo de técnica accesoria, expansión, regeneración, injerto, elevación de seno. Y muchas veces tenemos que hacer eso, luego entonces no podemos hacer esta técnica. Entonces, y como digo, como además se ve en este modelo, es la parte anterior la que está, porque suele ser donde más se puede hacer. La parte posterior es difícil poder tener esa anchura y esa densidad ósea y esa altura para hacer una cirugía guiada. Entonces es más fácil hacer una incisión y colocar, porque no vemos la posición ideal, aunque la podemos planificar con el software, pero muchas veces en la parte posterior hay muchas dudas y no vamos a colocar un implante que nos dé dudas, ¿no? Claro. Bueno, interesante todo esto, doctor, porque al principio yo decía, la cirugía guiada, ya así nomás ya quiero todo con cirugía guiada, pero no siempre se puede. Claro, igual que los implantes de carga inmediata. Quiero eso nomás porque llegue a salir. Sí. Depende, y como siempre hay un riesgo en esas técnicas, hay un riesgo que hay que saber valorar y hay que ver si merece la pena usar esa técnica o usar otra técnica. Después, en relación también coste-beneficio, te va a subir el presupuesto y no sabes también si va a funcionar o no. Cuando el caso no da esa seguridad. Cuando el caso da esa seguridad, por supuesto que se puede hacer. Por eso que es importante también ver, cuando uno va en cualquier rubro, estamos hablando ahora de medicina y de odontología, ver qué experiencia tiene esa persona, ¿verdad? No solamente dónde estudió y todo, sino cuántos años, qué experiencia, para hacer, dependiendo de qué te vas a hacer, ¿verdad? Pero cuanto más
intervención tenga, mayor experiencia tiene que tener el profesional. O por lo menos uno va a estar más tranquilo, claro, ¿verdad? Tiene que tener experiencia en años y experiencia en formación. Claro. Porque yo puedo ser de curso de fines de semana, puedo tener 50 papeles. Sí. Eso te da conocimiento general, pero no es lo mismo que tener una especialización o un máster. Sí. Está especializado en ese tipo de especialidad, la redundancia, y es menos probable que cometa errores que otra persona que no tiene esa formación. Claro. Entonces, siempre le repito al paciente, no te lo quieras hacer conmigo, no te convencí, perfecto, pero búscate un consultorio habilitado y un profesional que por lo menos sea especialista en lo que te van a hacer. Porque te van a cobrar igual o un poco más, pero es un especialista. Entonces la formación y el equipamiento que tienen no es el mismo de lo general. Por mucho que te diga, yo me lo puedo comprar, sí, pero no es lo mismo. Claro. Porque hay maquinarias, hay muchísimas máquinas, muchísimas técnicas, muchísimos software, algunos sirven, otros no. Entonces hay que saber también cómo elegir. Por eso siempre insisto, no se pueden dar diagnóstico y presupuesto por teléfono. Y si alguien te los da, desconfía de esa persona, solamente quiere plata. Ahí está, clarísimo. Así es. Hacemos un corte y a la vuelta vamos a ver las preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Tenemos unas preguntitas que ustedes enviaron para nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Cuánto tiempo dura el escaneo para la evaluación del interior de la boca? Bien, es el escáner intraoral. Claro. No, el escáner intraoral antes duraban 1 minuto, 2 minutos, ahora lo hay de 30 segundos ya. Ah, qué fantástico. Sí, es rapidísimo, 30 segundos. Y los software mejores son chinos, increíblemente. Por increíble que siempre se habla de que las cosas chinas no son. Hay un software que se llama Panda, justamente, un escáner intraoral que es bastante más económico que los normales, es libre, no te pide mantenimiento y el escaneo dura 30 segundos. Es espectacular. Qué fantástico. Sí. Muy bien, siguiente consulta. ¿En todos los casos de colocación de implantes dentales se puede utilizar la cirugía guiada? No, es lo que hablamos, en pocos casos. Las características, anchura mínima 3 milímetros, que es justa. Si la anchura en el borde del hueso es de 1 milímetro, pero después es como un triángulo y la base más ancha, podemos colocar implantes hacia palatino, hacia adentro, y sí lo podemos colocar. Pero si se mantiene en línea vertical o es más o menos la misma, no está para nada indicado hacer una cirugía ya. Porque vamos a partir la cortical, se va a quedar en el aire y los implantes van a fracasar todos. Perfecto. Y vamos con esta última consulta, por favor. ¿Se puede presentar alguna complicación con la cirugía guiada? Si se hace una buena planificación, se usa un buen software, lo hace el odontólogo, la empresa hace bien su trabajo, ninguna. No tiene por qué haber ningún error. Perfecto. Así de exacto es cuando el hueso también es ideal. Claro. Eso es. Perfecto. Bueno, súper claro, doctor. Comentanos, por favor, ahora, porque la gente después de ver esto quiere saber, sale el teléfono del doctor, pueden llamar a consultar. ¿Tenés consultorios en diferentes puntos del país? Sí, en Asunción, Instituto Randall 2, frente al Colegio San José, en Pribebuy, en Ciudad del Este y próximamente, si todo va bien, en Campo Nuevo, Caguazú. Qué bueno. Serían los 4 consultorios. 3 funcionando y habilitados, y el 4 está en proyecto, pero yo creo que va a salir. Y si la semana tuviera más días, entonces habría más consultorios. Ya no da, ya está bien. Ay, sí, doctor, hay que descansar también. Bueno, Doc, te agradecemos mucho el tiempo, la presencia y todo lo que nos estuviste explicando. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, y esperemos volver a vernos, claro. Así mismo, te esperamos en un próximo programa. Nos despedimos hasta el próximo programa, y yo, como siempre, al final te digo algo, pero que es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao.
La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.